Bien, ahora vamos a hablar de los FPGA, que son los dispositivos en los que vamos a hacer nuestros laboratorios. Insisto, esto va a ser una visión muy introductoria porque, en primer lugar, no tiene el background necesario para entender en profundidad cómo son estos dispositivos, lo vamos a ver más adelante. Y otra, la idea de esta presentación es que ustedes tengan una idea sobre qué van a trabajar para que de alguna manera empiecen a tener cierto feeling con este hardware. De cualquier modo, insisto, en la red, si ustedes quieren profundizar, hay muchísima información. Nosotros vamos a trabajar con FPGA de Xilinx. Cualquier introducción es buena de cualquier de las empresas, pero insisto, va a ser simplemente una introducción muy breve para tener una idea general de en qué consiste. Bueno, en primer lugar vamos a decir que son los dispositivos lógicos programables de mayor capacidad. De hecho, casi los otros que hemos mencionado anteriormente ya no se fabrican más. Estos son los que se fabrican. Tienen la particularidad que la parte lógica, vamos a ver que tiene varias partes, y la parte lógica no lo trabajan normalmente con compuertas AND OR, sino que usan otra manera de implementar las funciones. Principalmente lo hacen a través de lo que se llama lookup table, que son como pequeñas tablas de verdad que se configuran con sus salidas en unos y ceros de acuerdo a lo que necesite el diseñador. De todos modos no vamos a entrar en ese detalle, pero simplemente advertirles que no es que va creciendo, no va a ser una matriz de SPLD, es una concepción nueva. La introdujo Xilinx en el año 1985 y desde ahí ha ido creciendo y ha tenido una gran difusión y se ha introducido mucho en todo lo que es diseño digital. Tiene la particularidad de que se puede implementar cualquier diseño digital, obviamente. Cuando hablamos de cualquier diseño decimos desde uno muy simple hasta un microprocesador o lo que uno quisiera. Tiene un rápido ciclo de diseño. Piensen que cada uno de estos dispositivos tienen cientos o miles de millones de transistores o millones de compuertas, centenares de millones de compuertas. Así que tiene un recurso muy poderoso y en poco tiempo se puede hacer un diseño muy complejo. Los principales líderes del mercado, esto es Xilinx, tiene la gran parte más grande del mercado. Después está Altera, que lo compró Intel y tiene también bastante presencia en el mercado de FPGA. Y Microchip, que era originalmente Actel, después lo compró Microsemi y ahora lo compró Microchip. Con estas información vamos a ver un poquito, muy rápidamente, en qué consiste un FPGA o la arquitectura y características generales. Lo que vamos a decir es que FPGA significa que es un FPGA, es Field Programmable Gate Array, o sea, son arreglos o matrices de compuertas programables, y F-Field porque se pueden grabar en el campo, o sea, el usuario las puede grabar en el momento, no las tiene que sacar y poner un elemento especial. Entonces, todas las funciones lógicas de los FPGA se hacen en los bloquecitos que se llaman celdas básicas o CLB, como quieran, y están distribuidas, son todas iguales, y están distribuidas a lo largo de todo el chip. Hay varios miles de estas celditas. Centenares de miles, diría millones probablemente, en algunas de alta densidad. Después, acá entonces implementamos esas funciones lógicas y tiene una interconexión. Por supuesto que la función lógica implementamos también seleccionando el estado de unos switch, ¿no es cierto? Y a su vez esta que se puede comunicar con cualquier otra a través de esta que dice canales de comunicación. Estos canales de comunicación son los que vinculan a cada una de las celdas con las otras celdas y con las entradas salidas que si esa celda necesita leer una señal de una entrada, estará conectada a través de este. Si esta celda en realidad son señales intermedias,
la salida esta la conectar a esta y después esta conectar con lo otro hasta que llegue a generar la salida de la función que queremos implementar o las salidas. Y el tercer bloque fundamental son los bloquecitos de entrada-salida, que son la manera que tiene de comunicarse el chip con el exterior. Entonces hay tres bloques principales donde se implementan todas las funciones lógicas, después todo lo que es la interconexión entre los bloques de las señales lógicas entre sí y esta con las entradas-salidas, y los bloques de entrada-salida que son los que nos comunican con el exterior. Esto es lo básico que tenía la primera FPGA creada ya por el año 85, que fue evolucionando muchísimo. Y hoy por hoy, simplemente a título de curiosidad, le han incorporado muchísimos bloques funcionales en hardware que le han permitido realizar de manera rápida y mucho más eficiente unas cuantas funciones o operaciones. Entonces, todo eso que está en celeste es lo que nosotros conocíamos como celdas, ¿no es cierto?, básicas, y le incorporaron, acá dice, bueno, y estos amarillitos son los bancos de entrada-salida. Después se le incorporó PLL, DLL, no importa, pero por ahora ustedes no van a entender eso, pero simplemente lo vamos a ver en circuitos secuenciales, que todos necesitamos señales de sincronismo, entonces en vez de traerlas del exterior, se generaron internamente. Bloques de memoria de distintos tipos, bloques para hacer algunas operaciones de hardware de manera más eficiente, más rápida, transceiver para hacer conexiones rápidas con otros elementos, incluso hasta interfaces como por ejemplo el PCI Express, que es una interfaz estándar que lo usan mucho las computadoras en su hardware. Entonces sí, y qué sé yo, conversores analógicos digitales, es decir, un montón de dispositivos o de agregados en la misma pastilla que hacían que esto fuera un dispositivo mucho más potente y pudiera realizar operaciones rápidas y con mucha eficiencia. Posteriormente a esto, ya nosotros vamos a trabajar con una que tiene características similares a esta, aunque no vamos a usar todo lo que está acá. Vamos a usar, sí, cuando entremos en circuitos secuenciales, vamos a usar los DLL y los PLL, pero el resto de las cosas probablemente no en esta asignatura las usemos, pero están disponibles. Finalmente, lo último que hay es simplemente que a estos dispositivos en la misma pastilla de silicio ponemos todas esas cosas que vimos en la diapositiva anterior y se le agrega un microprocesador, en este caso está en azul. También contamos en la cátedra con eso, pero no lo vamos a usar en esta materia, lo vamos a usar en otras materias. Algunas placas con estas estructuras que se llaman SOC. Y tiene todo esto que está en naranja, en este color de fondo, son estructuras como las que vimos hace un rato, con las celdas básicas, con memoria, etcétera, etcétera. Y tienen, en realidad, desde un punto de vista de las proporciones, es mucho más chiquito, ¿no es cierto? Casi todas celdas lógicas o lógicas reconfigurables, y una parte chiquita es un microprocesador, que por ahora ustedes no han visto, con un par de elementos periféricos que hacen que todo el conjunto pueda hacer realmente cosas muy muy complejas y de manera muy eficiente. Eso es lo que se está usando, es la última tecnología que hay. Todos los circuitos digitales se hacen prácticamente en esta estructura, los que son más o menos complejos, y por supuesto la única excepción, hay unos que son ASIC, que son es una tecnología que se usa cuando se trabaja con grandes volúmenes. No se usa recuerden que esto es genérico, sirve para hacer cualquier cosa, y cuando uno implementa alguna determinada función quedan cosas sin usar. El ASIC es un circuito que se diseña específicamente para una tarea y se usa solamente cuando hay volúmenes muy grandes de producción. Entonces se justifica diseñarlo, porque diseñar un circuito de eso es muy caro. Bueno, este entonces era un pantallazo que queríamos ver. De esta manera nosotros tenemos una visión así mínima del hardware con que vamos a trabajar, el hardware que se usó, y con esto ya vamos a empezar a trabajar después cuando termine
esta cuarentena en los laboratorios con dispositivos que tienen esta tecnología.